En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, canta León Gieco. A lo largo de la historia, el 12 de octubre fue llamado de distintas maneras. Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, Conquista de América. Hoy, la fecha oficial lleva el nombre de Día del Respeto por la Diversidad Cultural. A partir de la llegada del colonialismo europeo en 1492, América fue sometida a un brutal proceso de conquista. No fue el descubrimiento de un nuevo continente. Hasta ese momento era habitada por una amplia diversidad de pueblos, relacionados entre sí con sus conflictos, sus culturas y sus formas de vincularse con la naturaleza. Con la llegada de los españoles comenzó una transformación que abarcó todos estos aspectos. La mirada intercultural rescata el valor de la identidad y la pluralidad de etnias, expresa el reconocimiento por los y las demás y propone escuchar todas las voces. Por eso hoy observamos a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿por qué la alimentación es cultura? Porque fuimos a hablar con los chicos y las chicas acerca de las comidas típicas y sobre sus comidas favoritas. me llamo Isabela Velasco y vivo acá en Bahía. Soy Antonio Pandolfi y soy de la ciudad de Bahía Blanca. Soy Malu Karlovich y vivo en Bahía Blanca. ¿Cuáles son las comidas típicas del lugar donde vivís? Las milanesas, las empanadas. Empanadas, asado y locro. Asado, empanadas, locro. ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Mi comida favorita es el asado. Las papas fritas con milanesa. Y no tengo, pero las que me gustan son tacos, empanadas, así. ¿Qué comidas son un clásico en tu casa? Y las rosquitas de la tía de mi abuela. Milanesa. Las milanesas, las empanadas, los fideos, los sandwichitos y nada más. ¿Quién prepara comidas en tu casa y cómo lo hace? Mi mamá, el relleno de la empanada le pone carne picada, sal, pimienta, aceituna y huevo duro. La tapa de empanada le pone la carne y luego las va haciendo y luego las pone al horno. Pones agüita como en la masa, después pones adentro el relleno y como que después las llenas y haces el repulgue. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude
y lo acuesta al amor del fuego y se lo come para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Eduardo Galeano. Los sabores portan tradiciones, costumbres y deseos de compartir. Se establece una interrelación entre los pueblos a través de las comidas. En la diversidad cultural y comunitaria se reafirma la identidad de quienes habitamos este territorio. Nos identificamos a través de algunas de nuestras comidas. En cada sabor, cada aroma, cada condimento de las comidas que realizamos, honramos la sabiduría de nuestros antepasados y sus formas de ver el mundo. Las recetas transmiten herencias de generación en generación. La alimentación es resultado de la unión entre la naturaleza, el arte y la cultura. Por eso decimos que la alimentación es cultura también. Entonces, Paula, ¿hay alguna relación entre la cultura y el lugar donde habitan las sociedades? Claro, si pensamos que la cultura es ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, nos damos cuenta que tiene una íntima relación con el lugar que se habita. Al mencionar los diferentes significados de la alimentación, debemos decir que comer es mucho más que una necesidad fisiológica, ¿o no? Sí, decimos que los alimentos son el vínculo más estrecho e inmediato que tenemos con la naturaleza. Y según cómo nos alimentamos, es también una expresión de riqueza cultural. Cuando preparamos los alimentos para consumir, entran en juego las sensaciones y las emociones. Nos hace viajar hacia un mundo de sabores, sonidos, sentimientos, recuerdos o hasta identidades. El amor se puede transmitir cocinando. En los ingredientes de las recetas y en el modo de preparar y compartir los platos encontramos conocimientos populares de nuestra cultura. Esos saberes y prácticas culinarias que se transmiten de generación en generación forman parte de nuestra cultura y nos identifican entre pares. Es una forma más de comunicar y expresar nuestra diversidad cultural. La cocina y la alimentación conectan con muchas cosas, desde el inicio del cultivo hasta sus formas de procesarlo, distribuirlo y cocinarlo. También conecta con la creatividad a la hora de realizar los platos y con la historia, si buscamos quién hizo determinado plato por primera vez. Veamos más de cerca esas conexiones. A través de los alimentos, las personas establecen un vínculo muy fuerte con su territorio y con los recursos del mismo. A partir de los ingredientes y la creación de platos, surgen universos culturales con vocabulario propio. Cada territorio cuenta con sus especialidades culinarias propias, como por ejemplo las tortillas de maíz o los tacos que fácilmente asociamos con México, o la paella con España, o hasta el sushi con Japón. Los alimentos son una pieza fundamental y necesaria en la construcción de una identidad común. En el transcurso de la historia, el intercambio cultural ha permitido la expansión de los alimentos, situación que se ve favorecida con cada gran movimiento migratorio mundial. Cuando las personas se establecen en otros territorios diferentes a sus lugares de origen, difunden sus saberes gastronómicos y enriquecen culturalmente al nuevo lugar de acogida. De la misma manera, el hecho de conocer nuevas comidas nos permite conectar con otras culturas sin necesidad de viajar. Degustar un plato de un país lejano nos permite asimilar nuevos ingredientes, sabores y hasta sensaciones. En este contexto de globalización surgen diversas expresiones de identificación local. Se revaloriza la memoria y el patrimonio de las comidas regionales. Y así nos damos cuenta de lo importante que es conocer acerca de la producción, preparación y consumo de los alimentos tradicionales, ya que son expresión de la cultura y la identidad de los pueblos. Si hablamos de comidas y conectamos con los sabores de nuestro país, hablamos de platos tradicionales, que indefectiblemente se relacionan con las recetas de los pueblos originarios. Claro, porque las comunidades indígenas son las pobladoras originales del territorio que hoy es Argentina. Y si bien con la llegada de los españoles muchas de sus recetas se fusionaron, aún conservan gran parte de sus platos originales.
Tengo un ejemplo. El pueblo Colla, durante algunas de sus festividades importantes, realizan un plato especial llamado costillar de cabrito con guiso de mote. El mote es el maíz remojado de la noche anterior, cocido con verduras y hojitas de romero. ¡Qué rico! Y el pueblo quechua preparaba, y aún lo sigue haciendo, un plato llamado pachamanca. Entre sus ingredientes principales hay papas, batatas, humitas dulces, habas, queso blanco y carne. ¿Y sabes cómo se cocina? Se hace un agujero en la tierra que se cubre con hojas de choclo y alfalfa. Allí se colocan los ingredientes, se tapa todo con piedras calientes y se sella con tierra. Buenísimo, entonces funciona como si fuera un horno. ¡Claro! En este caso, no solo se hereda un plato, sino la forma de cocinarlo. Exactamente. Era una de las formas de cocinar que tenían los quechuas desde los tiempos antiguos. Algo similar ocurre con un plato de origen aymara, un pueblo originario de la zona del Perú, Bolivia, Chile y norte argentino. Se llama calapurca. Cala, en aymara, significa piedra. Ah, ok, me parece que ya sé. Este también se hace con piedras calientes, ¿no? Sí, se cocina maíz, cebolla, ajo y papas en una olla. Pero parte de los ingredientes se cuecen sobre piedras calientes y después se agregan. Qué rico, pero me surge una pregunta. Actualmente, en el norte argentino, si cocinan guisos o platos con maíz, ¿se conservan esos sabores? Seguramente, ya sea usando parte de esos ingredientes en sus formas de cocinarlos o de condimentarlos, hay algo en esos sabores que los hace típicos de esa zona y muy diferentes a los sabores del noreste y del sur argentino. Según la UNESCO, resultante de siglos de convivencia entre personas de todas las regiones que forman un mosaico rico y plural, esa diversidad cultural amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y hasta países. En el noroeste del país, los pueblos originarios realizan una cantidad de fiestas populares. Comidas, artesanías, alimentos, danzas, todo se mezcla en festividades donde se suele celebrar a la tierra y las cosechas. Una de las más conocidas y de gran atracción turística es la fiesta de la Pachamama, en Jujuy, el 1 de agosto. Se realiza una gran comida comunitaria y luego realiza un ritual donde se da de comer y beber a la madre tierra, cavando un hoyo donde se depositan hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Luego se tapa el pozo con tierra, botellas de alcohol y vino. Simbólicamente, lo que se le da a la madre tierra, ella lo devuelve en el año. La Manca Fiesta es una festividad popular que se celebra todos los meses de octubre en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Manca significa olla en quechua. También es conocida como la fiesta de la olla, ya que es el principal producto en exhibición. Mezcla de fiesta y feria, durante varios días las familias productoras de la zona intercambian sus productos. Algunos provienen de la ganadería o la agricultura y también hay diferentes artesanías de la alfarería y tejidos regionales. La fiesta de la chaya se realiza en La Rioja a mediados de febrero. Chaya en quichua significa agua y simboliza la espera de la nube y la búsqueda ancestral del agua, elemento vital que no abunda en la zona. Durante los días festivos corre la música, la harina, la albahaca y el vino. La chaya tiene su origen en la cosecha de algarroba, uno de los momentos más sagrados para los pueblos originarios, ya que cuando empezaba el verano se cosechaba el fruto del tacú o algarrobo, que una vez almacenado le servía todo el año como alimento para el pueblo y animales. Es una celebración indígena que ha llegado hasta nuestros días, a tal punto que forma uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad.
Ok, me ven concentrado, ¿no? Es que estoy intentando descifrar lo que vamos a hacer y según mi agudo poder de deducción, pienso que vamos a cocinar y por lo que veo es algo con papas. Ya sé, vamos a cocinar tortilla española. Les cuento algo muy interesante sobre este plato tradicional. Si rastreamos sus orígenes, vamos a encontrar que muestra la fusión de las culturas, la cultura española y la de los pueblos originarios sudamericanos. Porque la tortilla española es una tortilla de papas y la papa es un cultivo originario de América. Los conquistadores europeos la conocieron cuando conquistaron el territorio americano y les resultó muy sabrosa, de modo que trataban de llevarse grandes cantidades con cada barco. Desde ese momento, cruzó el océano y pasó a formar parte de la cultura alimentaria de España. De España y de otros países europeos, ya que se difundió por el continente a través de dos vías de ingreso. Una es por España, Portugal, Italia y Francia, y la otra es por Irlanda, Inglaterra y Países Bajos. La papa fue adoptada rápidamente en Europa. ¿Sabían que hay más de 500 variedades de papas? Yo creía que comía solo de un tipo. Pero lo interesante de este dato es que esta cantidad de variedades la convierte en un alimento fácilmente adaptable a diversos climas y suelos y por eso está presente en una gran cantidad de países del mundo. Si bien es originaria de América, fácilmente la incorporaron en casi toda Europa como un cultivo de su tierra. Podríamos decir que se fusionó con su cultura alimentaria. La comida y la alimentación, como el resto de las expresiones culturales, pueden modificarse y reinventarse. Si conocemos las tradicionales recetas, podremos seguir encarnando y transmitiendo este aspecto de la cultura. Al mismo tiempo, hay que saber que eso, con el tiempo, se va a ir modificando. Por eso pienso que no hay que cerrarse a probar nuestras propias versiones de las comidas típicas. Y ya mismo voy a cocinar. En primer lugar, vamos a pasar los ingredientes para hacer esta tortilla española. 3 papas medianas, 5 huevos, una cebolla, sal, aceite de oliva. Allá vamos entonces. Como ven, estas papas están peladas. Vamos a cortarlas primero por la mitad, luego otra mitad y luego en rodajas. Perfecto, ahora vamos a cortar la cebolla. Espero no lloren. Es momento de cocinar la papa y la cebolla en aceite de oliva. Yo ya tengo ese paso avanzado. Acá vemos la cebolla y las papas cocidas y escurridas. Ahora vamos a batir 5 huevos en un bowl. Una vez batidos los huevos, le echamos sal y las papas y cebolla cocidas. Mezclamos bien y cocinamos en una sartén caliente. Mucho cuidado, chicas y chicos, esto hay que hacerlo con la supervisión de un adulto. Lo mismo que cuando cortamos la papa y la cebolla. Hay que siempre tener ayuda de un mayor, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo queda este plato terminado. Ya está lista. Hay versiones de esta tortilla donde se le agrega chorizo a la mezcla. También se le puede agregar más vegetales, además de la cebolla, como por ejemplo morrón cortadito en cubitos, pero en definitiva es la tortilla española, hecha con papas americanas. Porque Fuimos a preguntarles a los chicos y chicas si conocían alguna fiesta o plato tradicional. Veamos qué nos contestaron. ¿Conoces alguna fiesta tradicional de alguna provincia argentina? ¿Cuál? No. la fiesta del camarón y el langostino que se hace acá en Bahía. Todavía yo no conozco ninguna. ¿Crees que se comen platos típicos en esas festividades? ¿Y recordás alguno? Sí, camarón, langostino y muchas cosas más. Sí, me parece que se come
por ejemplo, locro y eso, porque es típico de nuestro país. En Córdoba creo que las comidas que se comen ahí como asado, locro, así. ¿Pensás que en todas las provincias de nuestro país se comen las mismas cosas? ¿Por qué? No, a veces capaz que en el norte se comen distintas cosas que en el sur. No, porque tienen otra forma de hacerlo y tienen otros ingredientes en sus lugares. En un lugar de Bahía Blanca se comen más el asado que las empanadas o el locro que el asado, así. ¿En tu casa se come alguna comida o postre que sea tradición de tu familia? ¿Cuál? Sí, mi abuelo hace baña cauda. Es una crema que se le pone a anchoas y se pone arriba de algo así. Sí, con mi mamá cocinamos flan. Las aldeanovitas son una masa de empanada. Primero le pones la miel y luego las pones al horno. Hemos transitado una semana culturalmente diversa, observando tradiciones y fusiones culturales y reconociéndonos en esa diversidad. Esta semana, entre otras cosas, nos preguntamos, ¿qué es la cultura? ¿Qué formas y expresiones culturales conocemos? ¿La cultura nos hace o hacemos la cultura? ¿Qué distintas culturas habitan el actual territorio argentino? ¿Cómo se mantiene viva una expresión cultural? Entonces, ¿por qué o para qué reivindicar la diversidad cultural? Esta semana tomamos la fecha del 12 de octubre como una oportunidad para analizar en conjunto sobre qué significa el respeto a la diversidad cultural. Una ocasión para comprender la complejidad que implicó la llegada de los españoles a estas tierras y la tardía revisión de cómo pensar este hecho desde otra óptica. Una educación que mantiene viva la memoria y los derechos humanos de los pueblos originarios es una herramienta capaz de dar cuenta de las violaciones de los derechos sufridas por los diversos pueblos ayer y hoy. Es un desafío educativo y nos involucra a todos como ciudadanos y ciudadanas del Estado argentino. En este marco nos propusimos pensar sobre las expresiones y manifestaciones de la cultura que nos ayudan a identificar de qué hablamos cuando hablamos de diversidad y identidad cultural. Observamos cómo se viven las culturas musicales. También hablamos acerca de cuántas lenguas habitan un mismo territorio y de por qué la alimentación también es cultura. Aprendimos sobre nuestras músicas y las diversas músicas de nuestro territorio, cómo se han entrelazado o se han establecido puentes musicales para generar nuevas expresiones culturales. Eso nos acercó a valorar las distintas identidades y la gran variedad de músicas que existen y se crean. Recorrimos las lenguas, las originarias del territorio americano y nuestras formas singulares de hablar en cada región, que también son diversas y tienen mucho que ver con cómo conocemos y nombramos el mundo desde una identidad, sin dejar de respetar y valorar con orgullo las otras lenguas que hoy forman parte del sistema educativo y tienen un lugar importante en nuestras escuelas. También conocimos las tradiciones alimentarias originarias de América, las que se conservan, las que cambian. Y las que a través de un cultivo originario de estos suelos como la papa, con sus 500 variedades, ha cruzado el Atlántico para dar lugar a un plato típico, como la tortilla española, en lo que conocemos como fusión de culturas. Luego de este hermoso cierre cultural y diverso, nos despedimos hasta el próximo encuentro. No sin antes contarles a los chicos y chicas qué vamos a ver. Por supuesto, la semana que viene vamos a viajar por la historia para ver en detalle la organización de la Argentina y sí, cómo se hace un país.